Platícame, Adriana, ¿qué es el amor propio? El amor propio sería definido como ese respeto, ese valor, esa comprensión y esa voluntad que tenemos hacia querernos a nosotros mismos. Actualmente, pues a lo mejor es un tema como que se escucha mucho en redes sociales, y pareciera que todos pues sabemos de qué se trata, pero en realidad nadie nos enseña cómo es que podemos amarnos o querernos a nosotros, ¿no? Y es parte de lo que quiero abordar el día de hoy. Perfecto. Adri, ¿y qué es importante desarrollar para poder construir amor propio? Bueno, como te decía, podemos encontrar en redes sociales un montón de información acerca de cómo tener amor propio y cuidarnos. Entre ellas, por ejemplo, destaca la parte de cuidar nuestras necesidades básicas, que es el hecho, por ejemplo, de tomar agua, dormir adecuadamente, cuidar nuestra alimentación, tener actividad física, que obviamente pues es lo primordial, es lo primero que necesitamos establecer para cuidarnos físicamente. Luego viene, por ejemplo, la parte de dedicarnos tiempo. ¿Sí? Muchas veces estamos tan abrumados con actividades, con el trabajo, que dejamos de dedicarnos tiempo a nosotros, a nuestros hobbies, a las cosas que nos gustan, a nuestras amistades. Otro punto, por ejemplo, puede ser el hecho de cuidar las relaciones. Sí, ese es un punto importante porque desde ahí es como el hecho de cómo me tratan, ¿sí? Cuidar si me gusta cómo me tratan, cómo me hablan y poder elegir también las relaciones que tenemos o las personas con las que queremos o no vincularnos, ¿sí? Hay otro punto muy importante que es obviamente cuidar nuestra salud mental, ¿sí? Buscar profesionales que estén capacitados para ayudarnos con cosas con las cuales pues tenemos dificultades y a veces solitos no podemos, ¿sí? Y la última, que a lo mejor es de la que casi no se habla y que es preciso de la que quiero extender el día de hoy, que tiene que ver con la autocompasión. Ok. Sí, esa a lo mejor no la hemos escuchado y es de la que vamos a abordar el día de hoy. Perfecto, muy interesante. Y a veces pensamos que tenemos que hacer cosas muy complejas, ¿no? Ujú. Y yo he notado que en la consulta a veces los cambios pequeños y sencillos pueden dar grandes resultados, como por Claro. ejemplo dormir mejor, ¿no? Quizá estas actividades de autocuidado, de no desvelarme trabajando y sobreexigirme, o quizá algunas cosas que les cuesta un poco más de trabajo a algunas personas, como lo que mencionas de las relaciones interpersonales, ¿no? Aprender a poner límites, saber decir que no, ubicar con qué personas me siento mucho más seguro y con cuáles me siento más nervioso, más juzgado. Sí, Adriana, yo creo que es muy sonado la palabra autoestima, pero Ujú. poco escuchamos de la autocompasión. ¿Nos podrías platicar más qué es esto de la autocompasión? Sí, claro, Carla. Bueno, para empezar, como dices, es algo muy sonado. A lo mejor también vamos a empezar a escucharlo un poquito más en redes sociales, ¿sí? Es algo que se va a empezar a escuchar, de hecho, un poco más. Y lo primero es que podamos entender que no es una palabra que es reciente, ¿sí? Sino que viene desde una práctica ya más antigua. De hecho, viene desde el budismo. Sí, y tiene más de 2600 años Ya practicándose. bastante. Sí, ya es bastante. Sin embargo, la psicología, bueno, por el interés, por el impacto que ha tenido, pues obviamente la ha tomado como en esa importancia que tiene y la ha estado incluyendo tanto en el ámbito clínico como en el ámbito investigativo, ¿sale? Entonces, bueno, para poder comprenderla, vamos a ir tal cual a la palabra autocompasión. Si te fijas, tiene dos elementos, la palabra auto y la palabra compasión. La palabra auto tiene que ver con hacia uno mismo, ¿sale? Y vamos a ver la palabra compasión. La palabra compasión viene del latín, que se deriva en dos palabras, que es com, que significa junto a o junto con, ¿sí? Y patos, que significa sufrimiento, ¿sí? Entonces, si lo juntamos, compasión quiere decir junto con el sufrimiento, ¿no? O acompañar en el sufrimiento. Ahora, si juntamos auto y compasión, sería estar uno mismo
en el propio sufrimiento, ¿sí? Acompañarnos en el propio sufrimiento. Muchas veces escuchamos la palabra compasión y es esta parte de poder, o sea, si lo escuchamos hacia otras personas, es esta parte de acompañar a la persona y estar con ellas en su dolor, en su sufrimiento, en los momentos difíciles que pasa durante la vida. Pero esta parte muchas veces podemos, bueno, a veces suena como ambigua o tenemos algunas dudas sobre ello, ¿no? Sí, y justamente existe actualmente en la sociedad como una presión a estar Ujú, feliz todo el tiempo, ¿no? Y que si ujú, la persona no se siente feliz, entonces ya siente culpa, ya cree que no es ujú. elevada, que no es madura, cuando en realidad el ser humano tiene muchas emociones y pasa por procesos dolorosos, que justamente necesita tener esta autocompasión de la que nos estás hablando, de poder Ujú. acompañarnos a nosotros mismos en el sufrimiento. Y me parece interesante esto que dices, Adriana, que en realidad el concepto es muy antiguo, que viene del budismo, porque, bueno, aquí en Calma tenemos entrenamiento también en terapias contextuales conductuales. La terapia de aceptación y compromiso, de la que Adriana nos está hablando, es una de las terapias contextuales y entonces combina algunos conceptos de Oriente antiguos, de mucha sabiduría, con técnicas modernas, más conductistas, ¿no? Pero sin dejar a un lado lo que nos ha ayudado a través de los años, como esta sabiduría de la compasión. Entonces, para clarificarlo un poquito más, Adriana, platícanos con qué se suele confundir la compasión. Sí, de hecho, si tú escuchas la palabra autocompasión o lo escuchamos, a lo mejor lo primero que se viene a la mente es así como, ¿cómo? O sea, ¿hablamos de lástima o hablamos como de autocompadecerse o de sentir feo por uno mismo, ¿sí? Y no se trata de nada de eso, ¿sí? De hecho, es lo primero que solemos pensar y a lo mejor incluso mis pacientes, cuando toco la palabra, es así como que, porque hay algo que decías hace ratito, ¿no? No nos enseñan. Tiene que ver con lo primero que pensamos cuando escuchamos esta palabra, que muchas veces lo primero que se viene a la mente es como victimizarse, ¿sí? O tener lástima, o hablarse quedito, hablarse suavecito, ¿no? O hablarse bonito, ¿no? Y no tiene nada que ver con esto, porque si lo pensamos así, si tú piensas, por ejemplo, en una persona a la cual tienes compasión, la principal característica va a ser como que observas y empatizas con lo que la persona está sintiendo. No nada más volteas y dices, ay, pobrecito, ¿no? Qué mal la está pasando. La lástima, por ejemplo, se queda solo ahí, como en voltear y decir, ay, pobre, qué mal, ¿no? La autocompasión te ayuda a voltear, ver la situación, empatizar, ¿sí? Sentir ese dolor y la diferencia que tiene es que te ayuda como a querer ayudar a la persona que tienes ahí, ¿no? Querer darle una palabra de aliento o hacer algo para aliviar ese sufrimiento, ¿no? Entonces, digamos, a lo mejor el hecho de decir, em, es igual a hacerse la víctima, se queda simplemente en el hecho de culpar a la persona o los que están alrededor, ¿sí? Y acá no, acá tiene que ver con un entendimiento, con un empatizar y con un saber que la persona realmente la está pasando mal. Y qué bueno que lo clarificas porque creo que actualmente se dice mucho la palabra victimizarse, ¿no? Y Ujú, hay que tener cuidado con ella porque el hecho de que una persona esté validando lo que le sucede, comprendiendo su dolor, no significa que se está victimizando. Y entonces podemos caer en ser muy duros con nosotros mismos o no ser comprensivos por no querer victimizarnos, tener lástima de nosotros y estos ujú. conceptos que no tienen nada que ver con la autocompasión. Exacto, tiene más que ver con esta parte que te decía, la autocompasión, si tiene un elemento importante, tiene que ver con
contactar y empatizar. Esa es la diferencia, ¿no? Cuando uno solamente tiene lástima, te quedas en observar y decir, ay, qué mal, ¿no? Cuando, cuando tienes autocompasión o compasión por alguien, observas la situación y sientes o puedes pensar en lo que probablemente esté sufriendo, ¿no? O pasando esa persona. Entonces, es la diferencia. Muy bien. ¿Cuáles son algunos componentes para entender la autocompasión? Ok, para esto es importante entender la parte que viene con la propia vida, ¿sale? Es decir, en la vida pues tenemos momentos felices, de mucha dicha, de mucha alegría, pero junto con la vida también viene la parte del dolor, ¿sí? Del dolor, del sufrimiento, que las cosas no nos salgan bien. Entonces es poder entender que en la autocompasión tenemos en cuenta, primero, por ejemplo, el hecho de que todos somos imperfectos, ¿sí? No hay una persona perfecta, por más que veamos que la vida de los demás va bien, ¿no? O queramos compararnos en base a lo que vemos en redes sociales, la verdad es que no. O sea, todos nos equivocamos, todos podemos cometer errores y eso es básico del ser humano, ¿sí? La segunda tiene que ver con poder darnos cuenta que no es que estemos mal, no es que haya algo malo en nosotros, no es que estemos rotos, ¿sí? Sino que la vida es así, o sea, la vida tiene circunstancias que a veces nos van a quebrar un poco, ¿sí? Pero se trata de las circunstancias y que es normal que tengamos emociones desagradables ante estas situaciones, ¿sí? Lo que pasa es que a veces atribuimos una situación a nosotros. Sí, es decir, por ejemplo, una pérdida, ¿no? Una pérdida y entonces ya ha pasado algo de tiempo y yo considero que ya debí superarlo, ¿no? Y que si no lo he superado es porque entonces hay algo mal en mí, o estoy roto, o no voy a poder, ¿no? Si nosotros incluimos que el hecho de tener circunstancias en la vida habla de las circunstancias y no necesariamente de mí como alguien mal o algo malo que tengo, hace un poco la diferencia. Ah, okey. Y fíjate que justo en la entrevista que tuvimos de depresión, nos estaban compartiendo que las personas que son más perfeccionistas tienden más a deprimirse, porque esta autoexigencia tan excesiva, ¿no? Nos hace estar constantemente inconformes con nosotros. Y entonces, ahorita que mencionas el ser autocompasivo con nosotros y saber que no somos perfectos, que nos vamos a equivocar, que estamos aprendiendo, nos ayuda a que el desarrollo de nuestra vida pueda ser mucho más ameno, no estarnos torturando cada vez que no nos sale algo. Exacto, Que claro, tiene que ver con esa parte de pensar que debemos ser perfectos, ¿no? O de pensar que si no soy perfecto, entonces yo estoy mal o yo tengo algo malo y pues es cuando tenemos dificultades. Otro elemento es darnos cuenta que todas las personas vamos a pasar por el dolor, ¿sí? Por el simple hecho de que tenemos cosas importantes para nosotros en nuestra vida, ¿sí? Todos vamos a pasar por la situación, por ejemplo, de la pérdida de un ser querido, y eso es doloroso y es algo por lo que todos tenemos que pasar, ¿sí? Tenemos cosas importantes como nuestro trabajo, nuestra pareja, nuestros amigos, la situación económica, ¿sí? Y obviamente todo ese tipo de cosas no siempre van como quisiéramos que vaya, o sea, todo perfecto y todo bien, ¿sí? A veces vamos a cambiar de trabajo, amigos van a ir, van a venir, ¿sí? Parejas también van a ir, van a venir, y todo eso implica una parte de dolor, ¿sí? Entonces es poder también incluir en esta parte de la autocompasión el hecho de hablarnos en el sentido que te decía, no es que estemos mal o es que es normal que ante una pérdida, ante un cambio, pues vamos a sentir una emoción diferente, ¿no? sí, justo hay una metáfora que me encanta de ACT, Ujú, que habla que las emociones son como la marea, ¿no? Y entonces ujú. no podemos controlar la marea, pero podemos aprender a surfear esas olas, aprender a sobrellevar cuando el mar se pone agitado. Y es esta parte de la aceptación
Y ahorita que te escucho, que la vida trae sufrimiento, o sea, va a haber momentos dolorosos, va a haber malestar, y el aceptarlo nos ayuda muchísimo a poder atravesarlo. No estar creyendo que nunca voy a sufrir, creyendo que está mal si hay cosas dolorosas de repente en mi vida, sino mejor desarrollar habilidades para poder ir atravesándolo. La última tiene que ver con poder entender también que una cosa es el lugar en donde estamos y otra es el lugar en donde quisiéramos estar, ¿sí? Esta parte que me decías de aceptar, o sea, ahorita en este momento tal vez me toca estar en esta marea, ¿sí? Donde hay tristeza, donde de repente lloro, ¿sí? Y ese es el lugar en donde estoy. Tal vez yo ya quisiera haber salido de ahí, ¿sí? Pero para salir de ahí, pues necesito un tiempo, necesito un proceso. Y es mejor darme cuenta que, ok, estoy aquí y me toca vivir esto en este momento, no significa que no voy a poder estar del otro lado, ¿sí? Pero primero veamos en dónde estamos y qué sentimos y qué pasa dentro de todo esto que pasa, ¿no? Entonces, todo esto incluye parte de la autocompasión, poder entender todos estos elementos. Sí, y justo cuando estamos, por ejemplo, aprendiendo algo, porque toda la vida es aprendizaje, ¿no? Tenemos la opción de estarnos criticando, juzgando, tratando mal cada que fallamos y la opción de darnos cuenta que estamos aprendiendo e Ujú. intentarlo y esforzarnos por volver a hacerlo, porque nos salga mejor, pero de una forma amorosa. Yo pienso como cuando le enseñas algo a un niño, ¿no? Ujú. Que sabes que se va a equivocar y lo va a tener que repetir un montón de veces hasta que le salga. Lo mismo Exacto. con nosotros. ¿Cómo podemos ser más autocompasivos? Oh, esa es una buena pregunta. Bueno, para pensar en esto, te voy a invitar a ti o a los que nos vean a pensar en algo, ¿sí? Por un momento, piensa en la persona que más quieres, ¿sí? O una de las personas que son muy importantes para ti, ¿sí? Ujú. Puede ser tal vez tu mamá, tu papá, tus hijos, tu pareja, un amigo, ¿sí? Muy bien, lo tengo listo. Ok, va. Ujú. Y ahora imagina que esta persona está pasando por algo muy complicado, ¿sí? Puedes traer a tu mente a lo mejor una situación que sí haya sucedido en la cual esa persona pasó por un momento muy difícil, ¿sí? O a lo mejor que puedas imaginarte a esa persona pasando por un momento muy complicado, ¿sí? Ujú. Y quiero que observes ahí cómo está, cómo se siente, qué piensa, qué expresa, Ujú. ¿sí? Y al ser la persona más importante para ti, ¿qué es algo que tú le dirías en ese momento? Ujú. Ay, pues lo primero que se me viene es quizá, bueno, lo primero que pensé fue como un abrazo. O Ujú, sea, quizá no eran unas palabras, sino un contacto físico y decirle que todo va a estar bien, ujú, que se puede equivocar, que pueda fallar, que es normal. O sea, ujú. buscaría, bajar su tensión, ¿no? Hacia sí mismo, eso. Exacto. Si te fijas, es esa parte amorosa, que estás teniendo hacia esa persona, comprensiva y empática, ¿sí? Para nada no te escuché en ningún momento utilizar como de hablarle y decirle: "Oye, no, levántate y vamos y caminemos porque esto tiene que pasar, no pasa nada, todo está bien". O sea, nunca, nunca se utilizó esa parte de querer decirle que no pasa nada, nada, ¿no? Y que ya nos levantáramos. Sí, fue Ujú. más bien, si te fijas, lo primero de lo que me hablaste fue de este abrazo, por ejemplo, ¿no? Sí. Sí, de poder abrazar a la persona y decirle: "Oye, aquí estoy contigo", ¿sí? Entonces, imagínate que todo esto que hacemos hacia los demás, es muy difícil hacerlo ante nosotros mismos, para nosotros mismos, ¿sí? Es como si estamos pasando por algo complicado y ya nos queremos levantar, hacer como si nada pasara, hacerme la fuerte, la poderosa, ¿no? ¿Y dónde está esta parte en la cual, pues, yo me acompaño de esta manera también hacia conmigo? ¿Sí? Mm. Donde está, por ejemplo, ahí están como esta parte que me preguntabas, ¿cómo puedo ser
compasivo, autocompasivo, ¿sí? Piensa en cómo lo harías hacia otra persona. Y muy probable, como lo haces con amor, como lo haces con delicadeza, con empatía, esa sería la forma en la que también podríamos hacerlo con nosotros mismos, ¿sí? Sí, y suele pasar que somos más duros con nosotros que con otros. Ujú. Y es curioso cómo la empatía a veces hacia el otro nos surge con más facilidad que con nosotros mismos. Y justo ahorita que hacías el ejercicio, recordé que el día de ayer me pasó algo así con mi pareja, porque habíamos tenido una conversación de mejorar los hábitos y él me decía que quería hacer más ejercicio y que lo primero que iba a llegar, o sea, llegar a hacer después del trabajo era ponerse los tenis para irse al gimnasio. Y ayer que llegué estaba dormido, pero con los tenis puestos. Y cuando me escuchó llegar, dijo, me quedé dormido y lo vi súper angustiado porque me dijo, me iba a ir al gimnasio. Y entonces a mí me dio mucha, pues, empatía el decir, estabas muy cansado, o sea, te quedaste dormido, no pasa nada, mañana vuélvelo a intentar, que es esta parte de, no significa no esforzarnos por mejorar nuestras vidas, pero sí ser amables con nosotros mientras lo estamos haciendo. Claro, exacto. O sea, ahí, por ejemplo, tú eras comprensiva, ¿no? Y decías, bueno, obviamente, si se quedó dormido es porque necesitaba un descanso, ¿no? Él pudo haberse levantado y, ay, no, ¿cómo puede ser? No cumplo con mis objetivos, que es lo que normalmente solemos hacer con nosotros mismos. Siempre hago lo mismo y cuando te pones en la parte autocompasiva, no es que te justifiques, es que te entiendes, que hay una diferencia muy grande ahí cuando tú te entiendes, ¿sí? Que dices, ok, es que en este momento yo necesitaba, o mi cuerpo incluso me pedía el descanso, ¿sí? Claro, Entonces la parte comprensiva de decir, va, o sea, así es. Y que de hecho eso hace que aumenten las posibilidades de que mejores tu vida, claro. porque te estás tratando bien, entonces estás más motivado, te deprimes menos y irónicamente trae mejores resultados que estar tratándonos mal y como verdugos todo el tiempo. Exacto, claro. Entonces hay que tener cuidado con nuestro diálogo interno, el cómo nos estamos hablando en el día cotidiano. Adri, ¿cómo podríamos cuidar estas palabras que nos decimos a nosotros mismos? Sí, lo primero, pues es poder ser un poquito más conscientes de esa voz interna, ¿sí? Esa voz interna tiene que ver con, pues, todos los pensamientos que van llegando hacia con nosotros. Y la mayoría, como te decía y como veíamos, pues son autoexigentes, son groseros incluso hacia con nosotros, ¿no? Entonces, poder observar esos pensamientos que vienen en una voz, que es nuestra voz misma, diciéndonos que lo hicimos mal, que deberíamos estar haciendo tal cosa, que somos tal cosa en etiquetas, ¿no? Pues entonces lo primero es poder identificarlo, o sea, darnos cuenta de cómo nos estamos hablando y luego ya después entra la parte autocompasiva, que es esta parte que hablábamos como con el ejemplo, de poder más bien entendernos antes de etiquetarnos, antes de caer en algo que solamente nos hace juzgarnos, ¿sí? Porque cuando nos juzgamos, pues no llegamos a nada, solo se queda en una etiqueta, ¿no? Ah, soy un tonto, por ejemplo, pero eso no me dice nada. Si yo me entiendo, entonces doy la pausa para poder decir, ah, ok, tiene que ver con que estaba cansado, tiene que ver con que, por ejemplo, no es que debería estar del otro lado, es que en este momento siento dolor, sí, o siento una tristeza y está bien. Sí, es de acuerdo a la circunstancia que está sucediendo. Entonces, ahí es cuando marcamos una diferencia. Sí, de hecho, en terapia el terapeuta suele observar qué pasó antes y qué pasó después Ujú, de la conducta que le afectó a la persona y sin poner etiquetas. O sea, ujú, justamente por eso la terapia es un lugar de mucha seguridad donde no hay juicio y eso también lo puede ir aprendiendo a hacer la persona. O sea, sí, observar exactamente qué fue lo que sucedió en lugar de etiquetarme. A mí me gusta ponerles un ejemplo a mis pacientes
que es si yo fuera saliendo de la casa y me entra una llamada por teléfono y yo cierro la puerta y dejo las llaves adentro, quizá mi primer pensamiento puede ser: "Qué tonta, dejé Ujú. las llaves", ¿no? Y es una etiqueta. Y las personas buscamos entender qué pasó, pero cuando no entendemos muy bien, lanzamos una etiqueta. Sí, Y eso justamente daña nuestro autoconcepto. En cambio, podría observar, a ver, no, ¿realmente qué pasó? Ah, es que me entró una llamada, entonces estaba me distraído. distraje y fue esta cuestión y hasta tengo más oportunidad de solucionarlo en lugar de solamente etiquetarme. Ujú, exacto, porque entonces entras en un entendimiento. Tal vez fue, pues, esta parte que tengo de no de haber perdido la atención en ese momento, ¿no? Y entonces ya me entiendo, okey, ¿qué estrategias puedo hacer para ya no olvidarme de esta situación? Y entonces comienzas a hacer cosas diferentes. Sí, y este es y quizá un ejemplo muy simple, pero puede pasar con cuestiones que generen más culpa, Ujú. más, odio hacia sí mismo. Y también, aunque sean cosas simples, cuando es constante y una persona se está criticando constantemente, obviamente empieza a afectar su autoconcepto. Claro. ¿Y cuáles son los beneficios de la autocompasión? Muy bien. Bueno, el primero tiene que ver con la paciencia y la tolerancia. Sí, obviamente al poder dar pausas hacia comprender o entender la situación, vamos a poder dar un poco más tiempo para poder ser pacientes, ¿sí? Y obviamente eso es un beneficio tanto para con nosotros, pero también hacia con las demás personas, ¿sí? Poder entenderlas y antes de juzgar, antes de criticar, poder entender todo lo que hay alrededor de su situación. Entonces eso crea paciencia. La otra tiene que ver con que fomenta y refuerza las relaciones interpersonales. Esto, obviamente, cuando yo soy más observador de mí mismo, más comprensivo de mis conductas, de lo que me pasa, es muy probable incluso que esto se desarrolle también hacia con las otras personas. Sí, de hecho, ha habido pacientes que llegan y me comentan esto, ¿sabes? Es como de, fíjate que desde que hago esto conmigo mismo o desde que comprendo más mis situaciones antes de juzgarme, suelo como tener este oído y esta apertura hacia lo que las personas me cuentan. Entonces es menos probable que yo etiquete o que yo nada más juzgue a las otras personas, sino más bien abro mis oídos y entonces ya puedo hacer un poquito más comprensivo, empatizar y dar incluso palabras que ayudan más a cuando solamente digo, ay, bueno, no pasa nada, ¿no? Sí, entonces es muy interesante porque nos ayuda a ser más empáticos con los demás y pues obviamente también mejorar como en estas relaciones que tenemos. Sí, claro. Ok, Adri, ya vamos a terminar la entrevista, pero antes de que te vayas, me gustaría que les digas a las personas que te estén escuchando, si hay alguien que tiene baja autoestima, que se rechaza a sí mismo, ¿qué les dirías? Ok, bueno, lo primero es que se dé cuenta que a lo mejor es algo que podemos hacer todos o que a lo que todos hacemos, ¿sabes? Es algo que nos pasa a todos porque nadie nos enseña realmente a cómo convivir con esta autocrítica, con esta forma en cómo estamos, ¿sí? Les diría, bueno, que se den cuenta de eso, que es normal, pero no porque sea normal o común, no hay una salida, ¿sí? Siempre tenemos la opción pues, precisamente de acompañarnos de un profesional, sí, y luego que esta parte del terapeuta, del profesional, la adquiramos para nosotros mismos, hacia nuestra vida. Entonces es, pues, que no tengan miedo de pedir ayuda, que no tengan miedo de acercarse a buscar a un profesional, de trabajar eso consigo mismos, no porque tengo que estar bien, sino porque puedo comprenderme y puedo mejorar mis situaciones de vida mediante esta forma. Excelente. Y bueno, pues hoy tuvimos este tema del amor propio, de la autocompasión, y a mí me recuerda que no es necesario tener un diagnóstico, una psicopatología para acudir a terapia. O sea, en realidad creo que todos podemos aprender a conocernos mejor, a tratarnos mejor y que
esa forma de tratarnos mejor también repercute en los demás, ¿no? O sea, en cómo tratamos a los demás, en la empatía que tenemos con otros y con nosotros. Entonces, bueno, el tema de hoy, Adri, te lo agradezco muchísimo que hayas venido y agradezco muchísimo que sigas ayudando a tantas personas a tratarse mejor, a mejorar su autoestima y a ser más autocompasivas. Muchísimas gracias. Gracias, Carla.